El aire de la fiesta era espeso, cargado con un perfume caro, y el murmullo de conversaciones que no me incluían. Estaba en el jardín de la mansión de mi hijo, Mateo, celebrando su 60º cumpleaños, pero me sentía tan fuera de lugar, como una flor silvestre, en un invernadero de orquídeas exóticas. Las luces parpadeaban en los árboles, reflejándose en las copas de champán y en las joyas de mujeres que me miraban de reojo, con esa curiosidad fría que se reserva para los bichos raros. Yo era la nota discordante en su sinfonía de opulencia, la madre de pueblo que, según ellos, no encajaba en su nuevo mundo. Cada risa me parecía una burla, cada mirada un juicio, y el peso de 30 años de exclusión se sentía más pesado que nunca en mis hombros, mientras apretaba contra mi pecho el pequeño regalo que había traído. Con el corazón latiéndome en la garganta, me abrí paso entre los invitados, buscando el rostro de mi hijo. Lo encontré cerca de una fuente iluminada, rodeado de socios y amigos que reían a carcajadas con algo que él decía. Por un instante vi al niño que crié, al joven lleno de sueños que prometió nunca olvidarse de dónde venía. Esa visión me dio el valor que necesitaba. Sostuve con más fuerza la cajita de terciopelo gastado, que contenía el viejo reloj de su abuelo, la única herencia familiar que nos quedaba. Era un objeto simple, pero cargado de historia, de amor, de los sacrificios de un padre que él apenas conoció. Creí, en mi ingenua esperanza, que ese trozo de nuestro pasado podría recordarle quién era, y sobre todo, quiénes éramos nosotros como familia, antes de que el dinero y la ambición lo cambiaran todo. Justo cuando extendía mi mano para dárselo, una figura se interpuso entre nosotros. Isabella, mi nuera, con su vestido de diseñador y su sonrisa afilada como un cuchillo. Me arrebató la caja de las manos con un gesto rápido y elegante, como si estuviera quitando una pelusa de un traje caro. La examinó con una mueca de desdén, sus ojos fríos recorriendo el terciopelo desgastado. Sentí un escalofrío, un mal presagio que me heló la sangre. Mateo ni siquiera se inmutó, simplemente observó la escena como si fuera un espectador más, no el hijo por el que yo estaba allí, dispuesta a tragarme una vez más mi orgullo. El silencio se hizo a nuestro alrededor, y supe que algo terrible estaba a punto de suceder, algo de lo que no habría vuelta atrás. Isabella abrió la caja con un movimiento teatral, revelando el reloj antiguo. El murmullo de la fiesta se apagó, y todas las miradas se clavaron en nosotras. Entonces, con una voz clara y cortante, lo suficientemente alta para que todos la oyeran, pronunció las palabras que se grabarían a fuego en mi memoria. Regalos de gente pobre no combinan con nuestra nueva vida. Tu lugar no es con nosotros. La frase flotó en el aire, cruel y definitiva. Vi el destello de diversión en los ojos de algunos invitados, la incomodidad en los de otros. Pero lo que más me dolió fue la absoluta falta de reacción de Mateo. Su silencio fue la confirmación de que esas palabras, aunque pronunciadas por su esposa, llevaban también su firma, su consentimiento. Y entonces, para completar la humillación, Isabella caminó con paso decidido hacia un elegante cesto de basura de diseño y con un gesto de profundo desprecio dejó caer el reloj. El sonido sordo del metal chocando contra otros desechos fue como un golpe directo a mi corazón. Unas pocas risas ahogadas rompieron el silencio, seguidas de un murmullo incómodo mientras la gente desviaba la mirada, ansiosa por reanudar sus conversaciones y olvidar la desagradable escena. Me quedé paralizada, sintiendo cómo el calor de la vergüenza me subía por el cuello hasta las mejillas. Era como si no solo hubieran tirado un objeto, sino mi amor, mi historia y mi dignidad a la basura, delante de un centenar de testigos que ahora me miraban con una mezcla de lástima y desprecio. En ese momento, busqué desesperadamente los ojos de mi hijo. Necesitaba un gesto, una palabra, una simple mirada que me dijera que él no estaba de acuerdo, que todo era un error horrible de su esposa. Pero Mateo desvió la vista. Vi cómo apretaba la mandíbula, cómo su rostro se contraía en una máscara de incomodidad, pero no hizo nada. No me defendió, no recogió el reloj, no le dijo ni una palabra a Isabella. Simplemente se quedó allí, inmóvil,
permitiendo que mi corazón se rompiera en 1000 pedazos. Su cobardía me dolió más que la crueldad de ella. Fue el abandono definitivo, la prueba irrefutable de que el hijo al que había dedicado mi vida entera ya no existía, o quizás nunca había existido como yo lo recordaba. Tuve que dar media vuelta. Mis piernas temblaban, pero me obligué a caminar con la cabeza en alto, aunque por dentro me estuviera desmoronando. Atravesé el jardín que de repente se sentía como un campo de batalla del que huía derrotada. Cada paso era una tortura. Sentía el peso de todas las miradas sobre mi espalda. No lloré. Me negué a darles esa satisfacción, pero con cada metro que me alejaba de esa fiesta, de esa vida que me era tan ajena, una extraña calma comenzó a reemplazar el dolor agudo. Era la calma de quien ha tocado fondo y se da cuenta de que ya no puede caer más. Era la lucidez que nace de la más profunda de las decepciones, una claridad fría y afilada que empezaba a arder en mi pecho. Mientras caminaba hacia la salida, una promesa silenciosa comenzó a formarse en mi mente. No era una promesa de venganza, no. Eso sería rebajarme a su nivel. Era una promesa de justicia. Recordé una vieja caja de madera guardada en el fondo de mi armario, llena de papeles amarillentos y documentos que mi difunto esposo me hizo jurar que nunca usaría, a menos que fuera absolutamente necesario. Durante 30 años había respetado su voluntad, creyendo en la bondad y en la memoria de mi hijo. Pero esa noche, mientras el eco de las risas se alejaba, supe que ese momento había llegado. Ellos no lo sabían, pero no habían tirado a la basura solo un viejo reloj. Habían tirado a la basura su última oportunidad de tenerme de su lado. Me llamo Alma Rodríguez y tengo 82 años. Un nombre curioso, ¿verdad? Alma. Mi madre solía decir que me puso así porque nací con los ojos muy abiertos, como si mi alma quisiera verlo todo, desde el primer instante. Ahora, sin embargo, siento que mi nombre es una ironía. Después de la noche en casa de mi hijo, me siento un poco desalmada, como un cascarón vacío al que le han robado lo que llevaba dentro. Soy viuda desde hace más de 35 años y vivo sola en la misma casita que mi esposo, Ricardo, y yo construimos con nuestras propias manos, ladrillo a ladrillo. Aquí, entre estas paredes que guardan el eco de nuestras risas, la soledad a veces es tan densa que casi puedo tocarla, especialmente en noches como esta. Mi vida transcurre en un lienzo de rutinas sencillas, pintado con los mismos colores cada día. Me levanto con el sol, porque mi cuerpo ya no entiende de pereza. El primer ritual es cuidar de mi pequeño jardín, un trozo de tierra terca que me regala flores y algunas verduras. Hablo con mis plantas, les cuento mis penas y mis alegrías. Ellas, al menos, siempre parecen escuchar. Luego la casa reclama mi atención. El polvo que se acumula sobre los retratos, la ropa que hay que lavar a mano, la comida que preparo para una sola persona, aunque siempre cocino como si esperara a alguien. Es un compás predecible, un baile lento con mis recuerdos que me mantiene en pie y evita que mi mente se pierda en laberintos de tristeza y resentimiento. La gente de mi barrio, los pocos que quedan de los viejos tiempos, me ven como una mujer apacible, de esas que nunca levantan la voz. Y tienen razón. En parte, he cultivado la paciencia como si fuera la más delicada de mis flores. He aprendido a callar para no molestar, a sonreír aunque mi corazón estuviera llorando, a aceptar las migajas de afecto que mi hijo me lanzaba de vez en cuando. Durante años, confundí esa mansedumbre con debilidad, y creo que ellos también. Pensaron que mi capacidad para perdonar era infinita, que mi amor no tenía límites ni orgullo. Creían que por ser vieja y estar sola, no tenía más opción que aceptar su desprecio con la cabeza gacha. Se equivocaron. Mi mayor vulnerabilidad siempre ha tenido el mismo nombre, Mateo. Por él, he sido capaz de justificar lo injustificable. Cuando empezó a distanciarse, me dije que era el trabajo. Cuando dejó de visitarme, pensé que era por la falta de tiempo. Cuando Isabela comenzó a excluirme de sus vidas, me convencí de que era para protegerme, para no exponerme a su mundo superficial. Me mentí a mí misma de 1000 maneras distintas, porque la verdad era demasiado dolorosa para aceptarla. Mi hijo se avergonzaba de mí. Este amor incondicional, este instinto de madre,
de proteger a su cría incluso de sí misma, se convirtió en la jaula en la que he vivido atrapada durante las últimas 3 décadas. Pero, debajo de esta piel, arrugada y de este espíritu cansado, siempre ha existido una veta de acero, la misma que me permitió fregar suelos de rodillas para que mi hijo pudiera tener libros nuevos, la misma que me hizo enfrentar a prestamistas para pagar sus estudios, la misma que me mantuvo entera cuando mi Ricardo se fue de este mundo y me dejó sola con un muchacho adolescente y un futuro incierto. Esa fuerza no ha desaparecido, simplemente estaba dormida, adormecida por la esperanza de que algún día mi hijo recordaría quién era yo y todo lo que hice por él. La humillación de anoche no la mató. Al contrario, fue como un baldazo de agua helada que la despertó de su largo letargo. Soy viuda, sí, pero nunca me he sentido tan sola como cuando estoy rodeada de mi propia familia. Ricardo se fue, pero su presencia sigue en cada rincón de esta casa. Su recuerdo es una compañía cálida, un ancla. En cambio, la presencia de Mateo y su familia es un vacío frío, un recordatorio constante de lo que perdí, no por la muerte, sino por la elección. Él eligió un mundo donde yo no cabía, y yo, por amor, acepté mirar desde la barrera. Me convertí en una espectadora de la vida de mi propio hijo, aplaudiendo sus logros desde una distancia impuesta, conformándome con las fotografías que a veces me enviaba por Navidad, donde mis nietos sonreían a una cámara, pero nunca a mí. Mis manos cuentan mi historia mejor que mis palabras. No son manos suaves ni bonitas, están cubiertas de manchas de la edad, surcadas por venas que parecen ríos secos y con las articulaciones nudosas por la artritis. Pero son las manos que cosieron cientos de prendas para otros, para poder comprarle a Mateo su primer traje. Son las manos que amasaron pan cuando no había para más. Son las manos que lo acunaron de niño y que ahora, por la noche, se aferran a la almohada para no sentir tanto el frío de la ausencia. Isabella tiene manos de porcelana, perfectas para sostener una copa de champán. Las mías son de barro, hechas para construir, para sostener, para luchar, y todavía recuerdan cómo hacerlo. Mis nietos, Alejandro y Sofía, apenas me conocen. Para ellos soy un nombre, una obligación incómoda en algún cumpleaños lejano. Isabella se encargó de construir un muro invisible pero infranqueable entre nosotros. Les contó que yo era una mujer anticuada, triste, que vivía anclada en el pasado. Y ellos, niños al fin y al cabo, creyeron lo que su madre les decía. Me duele en el alma, porque en sus rostros veo los ojos de mi Ricardo, la sonrisa de mi Mateo de niño. Son mi sangre, mi legado, y me han sido arrebatados. Me pregunto si alguna vez, cuando sean mayores, se preguntarán por la abuela a la que nunca visitaron, por la historia que nunca les contaron. La rutina, que antes era mi refugio, hoy se siente como una preparación. Cada gesto, cada tarea doméstica, la hago con una nueva determinación. Ya no hay lágrimas nublando mi vista. Hay una claridad extraña, una certeza que me asusta y me fortalece al mismo tiempo. He pasado 82 años viviendo para los demás, primero para mis padres, luego para mi esposo, y toda una vida para mi hijo. Creo que ya es hora de vivir un poco para mí, o al menos para defender la dignidad de la mujer que fui, de la esposa que amó, de la madre que se sacrificó. No se trata de dinero ni de poder, se trata de respeto. Así que esta soy yo, Alma Rodríguez, una anciana a la que su familia considera un estorbo, un mueble viejo que ya no combina con la decoración, una mujer que lo ha dado todo y a la que le han pagado con la peor de las monedas, la indiferencia y la humillación pública. Pero soy también la guardiana de una verdad que ellos han decidido olvidar, la dueña de un secreto que puede cambiar el curso de sus vidas para siempre. Y por primera vez en mucho tiempo, no tengo miedo de usarlo. No por venganza, sino para que la balanza, por fin, se incline del lado de la justicia. ¿Alguna vez han sentido que lo dan todo por alguien y no reciben nada a cambio? Me gustaría leer sus historias en los comentarios. Mi familia, o lo que queda de ella, se reduce a un puñado de nombres que ya casi suenan extraños en mis labios. El primero, por supuesto, es Mateo, mi único hijo. A sus 60 años,
Es un hombre que impone, alto, siempre vestido con trajes a la medida que no logran ocultar la tensión en sus hombros. Es el director de una empresa exitosa, un hombre respetado en su círculo. Pero cuando lo miro, me cuesta encontrar al niño de ojos curiosos que me ayudaba a desgranar guisantes en la cocina, al joven que me abrazaba y me llamaba mi reina. Ese hombre se ha ido perdiendo poco a poco, reemplazado por una figura distante, un extraño con mi misma sangre que ha aprendido a mirarme con una mezcla de lástima y fastidio, como si yo fuera un viejo recibo que le recuerda una deuda que no quiere pagar. Luego están mis nietos, Alejandro y Sofía. Son ya casi adultos, creo que andan por los 20 y tantos. Los he visto más en fotografías que en persona. Recuerdo sus bautizos, a los que no fui invitada porque, según Isabela, los bebés se asustan con gente que no conocen. En sus cumpleaños, mis regalos eran interceptados y probablemente donados antes de que ellos los vieran. En las pocas reuniones familiares a las que se me permitió asistir, hace muchos años, me trataban con la formalidad cortés que se le reserva a una vecina lejana, no a la mujer que comparte su ADN. No los culpo a ellos. ¿Cómo podrían amar a una extraña? Son el resultado de un plan meticuloso, las víctimas inocentes de la guerra silenciosa que su madre declaró contra mí desde el primer día. La artífice de todo esto, la arquitecta de mi soledad, es Isabela Vargas. Cuando la conocí hace más de 30 años, me pareció una mujer deslumbrante. Tenía una ambición que ardía en sus ojos y una habilidad especial para decir siempre lo correcto. Venía de una familia con buen apellido pero poco dinero, y vio en mi Mateo no solo a un hombre, sino un proyecto, un vehículo para alcanzar la vida que sentía que merecía. Se aferró a él y a su creciente éxito con uñas y dientes, y desde el principio entendió que, para moldearlo a su antojo, primero tenía que aislarlo de su pasado, de sus raíces, y yo, su madre, la costurera, la limpiadora, era la raíz más profunda y, para ella, la más vergonzosa de todas. La motivación de Isabela nunca fue un misterio para mí, aunque a Mateo le costara verlo. No es maldad pura, o al menos no solo eso. Es un pánico terrible a la pobreza, un desprecio visceral por todo lo que huela a necesidad o a esfuerzo manual. Ella no odia a la mujer que soy, odia lo que represento, el mundo del que ella escapó y al que teme regresar. Cada vez que me mira, ve sus propios miedos reflejados. Mi ropa sencilla, mis manos ásperas, mi forma de hablar sin rodeos. Todo en mí es un recordatorio de un origen humilde que ella se esfuerza por borrar con ropa de marca y fiestas de alta sociedad. Para construir su palacio de apariencias, necesitaba demoler mis cimientos, y lo hizo sin piedad. La relación entre nosotras se envenenó lentamente, gota a gota. Al principio eran pequeños gestos, críticas sutiles. Alma, ese vestido es un poco anticuado, ¿no cree? O me corregía en público si usaba una palabra que ella consideraba vulgar. Luego empezaron las exclusiones, pequeñas cenas con amigos de trabajo, a las que yo no estaba invitada. Fines de semana en su casa de campo de los que me enteraba por terceros. Cada vez que yo intentaba hablar con Mateo, ella respondía el teléfono, excusándolo con reuniones o viajes. Fue una campaña de desgaste, paciente y sistemática, diseñada para hacerme sentir tan insignificante que yo misma decidiera desaparecer de sus vidas por pura vergüenza. Recuerdo con una claridad dolorosa el día de la primera comunión de Alejandro. Yo había pasado semanas tejiendo un pequeño suéter blanco para él, con mis manos ya torpes por la artritis. Cuando llamé para preguntar por la celebración, Isabela me dijo que sería algo muy íntimo, solo ellos tres y los padrinos, en una capilla privada. Me sentí triste, pero lo acepté. Una semana después, abriendo un periódico local, vi la fotografía. Una fiesta por todo lo alto en el club más exclusivo de la ciudad, con más de 100 invitados. Mateo, Isabela y mi nieto sonreían a la cámara. En esa foto, entendí que no solo era una extraña, sino una mentira. Me habían borrado deliberadamente de la historia familiar. Poco a poco, vi cómo mi hijo se transformaba. Las ideas de Isabela se convirtieron en sus ideas. Empezó a hablar de mantener un estatus, de la importancia de las
conexiones correctas. El hombre que una vez valoró el trabajo duro por encima de todo, ahora medía a las personas por la marca de su reloj o el coche que conducían. Isabela lo convenció de que mi influencia era negativa, que mi mentalidad de pobre era un lastre para sus ambiciones. Y él, ciego de amor o de comodidad, le creyó. Dejó de pedir mi opinión, luego dejó de escucharla, y finalmente dejó de buscarla. Se convirtió en un eco de su esposa, un hombre hueco vestido de éxito. Así llegamos a la noche de su cumpleaños. 30 años de desprecios acumulados que culminaron en ese gesto final de arrojar mi amor a la basura. No fue un acto impulsivo de Isabela, fue la conclusión lógica de su plan maestro. Había logrado su objetivo, erradicarme por completo. Ahora, en el silencio de mi casa, revisando mentalmente cada herida, cada mentira, cada exclusión, entiendo que mi error no fue amarlo demasiado, sino permitir que me faltaran al respeto en nombre de ese amor. Pero la familia no es solo sangre, es lealtad, es memoria, es gratitud, y ellos han demostrado no tener ninguna de las tres. Cuando mi Ricardo se fue, el mundo se detuvo por un instante y luego siguió girando, pero sin su eje. Me quedé sola con un hijo adolescente y un abismo de incertidumbre por delante. El luto es un lujo que no siempre se puede costear, y el mío tuvo que ser breve y silencioso. Lloraba por las noches, cuando Mateo ya dormía, ahogando mis sollozos en la almohada para que no me oyera, para que no sintiera el peso de mi miedo. Por la mañana me ponía mi armadura de madre, una sonrisa cansada y la determinación de que su futuro no se vería truncado por nuestra desgracia. Le prometí a mi esposo en su lecho de muerte que cuidaría de nuestro hijo, y esa promesa se convirtió en el único motor que me impulsaba cada día. Mi primera trinchera fue la vieja máquina de coser de mi madre. Me convertí en la costurera del barrio, remendando vidas ajenas mientras la mía se deshacía en hilos. Las noches se volvieron interminables, con el zumbido constante de la máquina como única compañía. Mis dedos, a menudo pinchados y sangrantes, bailaban sobre las telas, creando vestidos para fiestas a las que nunca iría y arreglando trajes para hombres con trabajos que mi hijo algún día tendría. Cada prenda terminada era una pequeña victoria, unas monedas más para la comida, para los libros de Mateo, para la hucha donde guardaba, centavo a centavo, la esperanza de una vida mejor para él. No dormía, apenas comía, pero ver a mi hijo estudiar bajo la luz de la lámpara me daba fuerzas. Pero con la costura no era suficiente. La ciudad crecía, la vida se encarecía, y los sueños de Mateo eran más grandes que mi pequeño taller de costura. Así que me tragué el orgullo, que en ese entonces me parecía un lujo innecesario, y empecé a limpiar casas. Fregué los suelos, de mármol de mujeres que se quejaban de sus maridos mientras yo lloraba la ausencia del mío. Limpié el polvo de muebles más caros que mi propia casa y vi a través de esas ventanas una vida de comodidades que para mí era ciencia ficción. Fue un trabajo duro, que me curvó la espalda y me llenó las manos de callos, pero nunca sentí vergüenza. La única vergüenza para mí hubiera sido rendirme y decirle a mi hijo que no podía seguir estudiando. Mi vida se convirtió en una larga lista de renuncias. Renuncié a comprarme un abrigo nuevo en invierno, remendando el viejo una y otra vez. Renuncié a las pequeñas alegrías, como ir al cine o comprar una revista, porque ese dinero podía pagar un libro de texto. Renuncié a mi tiempo, a mis amistades, a la posibilidad de rehacer mi vida. Mi universo se encogió hasta caber entre la máquina de coser, el cubo de la fregona y la cocina. Mis sueños se transfirieron a él. Yo ya no soñaba con viajar o descansar. Soñaba con su graduación, con su primer trabajo, con la vida plena que yo le estaba construyendo con los ladrillos de mis propios sacrificios. Cada no que me decía a mí misma era un sí para su futuro. Y Mateo soñaba en grande. Quería ir a la universidad, estudiar administración de empresas. Era un joven brillante, ambicioso, y yo veía en sus ojos el fuego que había visto en los de su padre. ¿Cómo iba a decirle que no podíamos pagarlo? Cada vez que me hablaba de sus planes, de las asignaturas que quería cursar, yo asentía con una
sonrisa mientras por dentro las cuentas no me salían. Lo animé, lo impulsé. Le dije que el único límite era el cielo. Me convertí en su mayor fan, su principal inversora. Aunque mi capital no fuera de dinero, sino de horas de sueño, de dolor de espalda y de una fe inquebrantable en su potencial. Él solo veía la meta. Yo me encargaba de allanar el camino. Cuando llegó el momento de pagar la matrícula de la universidad, mis ahorros no eran suficientes. El pánico me invadió por una noche entera, pero al amanecer, con la primera luz, supe lo que tenía que hacer. Abrí mi viejo joyero y saqué la única pieza de valor que poseía, un broche de oro y pequeños diamantes que había sido de mi abuela. Era mi conexión con mi linaje, con las mujeres fuertes de mi familia. Con el corazón roto, pero con paso firme, caminé hasta la casa de empeños. Recuerdo la mirada fría del tasador, el peso de los billetes en mi mano, mucho menor que el peso del broche en mi corazón. Ese día no vendí una joya. Vendí mi pasado para comprarle a mi hijo un futuro. Los años de universidad fueron duros, pero también llenos de un orgullo silencioso. Mateo venía a casa en vacaciones, cada vez más seguro de sí mismo, hablando un lenguaje de negocios que yo no entendía, pero que me llenaba de felicidad. Me contaba sobre sus profesores, sus proyectos, y yo lo escuchaba fascinada, sintiendo que cada una de mis fatigas había valido la pena. Él era la prueba viviente de que el sacrificio da sus frutos. En ese tiempo, todavía era mi Mateo. Aún me abrazaba con fuerza en la estación de autobuses y me decía, «Gracias, mamá». Esas 2 palabras eran todo el pago que yo necesitaba, el combustible que me mantenía en marcha. Cuando se graduó, usó el poco dinero que quedaba de la venta del broche, junto con el apoyo de un viejo amigo de su padre, para fundar su empresa. Ese fue el capital inicial. La primera piedra de su imperio fue mi herencia familiar. Él y su esposa viven ahora en una mansión, viajan por el mundo, beben vinos que cuestan más de lo que yo ganaba en un mes. Y lo que más me duele no es su riqueza, sino su amnesia. Han construido una historia de éxito en la que ellos son los únicos protagonistas, borrando por completo el prólogo, ese capítulo escrito con mis manos rotas y mi joya vendida. Su éxito nació de mi sacrificio, y lo han olvidado. Este es el contraste que me ahoga. Mientras yo contaba monedas para el autobús, él cerraba tratos de miles. Mientras yo remendaba mis sábanas, él dormía en sábanas de seda egipcia. Mientras yo comía sopa para que él tuviera carne, él aprendía a distinguir entre distintos tipos de caviar. Lo di todo, literalmente todo lo que tenía y lo que no tenía, para que él pudiera volar alto. Y una vez que estuvo en la cima, en lugar de tender una mano para subirme con él, o al menos mirar hacia abajo con gratitud, simplemente cortó la cuerda que nos unía, dejándome caer en el olvido. Me convertí en el andamio que se retira y se desecha una vez que el edificio está terminado. El amor de una madre no lleva contabilidad. No se da esperando recibir. Se da porque es su naturaleza. Y yo no me arrepiento de ni una sola noche sin dormir, de ni un solo callo en mis manos. Me arrepiento de haber pensado que el amor era suficiente para garantizar el respeto. Me arrepiento de no haber visto que estaba criando a un hombre exitoso, sí, pero también a un hombre que sería capaz de mirar a su madre a los ojos mientras su esposa tiraba su dignidad a la basura. Mi sacrificio merecía, si no una recompensa, al menos una memoria. Y me la han negado. Hay un rincón en mi armario, detrás de las sábanas de lavanda que ya no uso, donde descansa una vieja caja de madera de cedro. No es grande ni elegante, pero para mí es el cofre más importante del mundo. Dentro no hay joyas ni dinero, sino algo mucho más valioso, una promesa. La promesa que me hizo Julián, el socio de mi Ricardo, y su mejor amigo, unos meses después de que mi esposo falleciera. Recuerdo su visita, como si fuera ayer. Se sentó en la misma silla donde estás sentado tú ahora, con su sombrero entre las manos y una mirada de profunda preocupación en el rostro. Era un hombre de honor, de esos que ya no se encuentran, cuya palabra valía más que cualquier contrato firmado. Julián me habló de sus miedos por mi futuro y el de Mateo. Sabía que yo no tenía a nadie más y que el mundo de los negocios, al que mi hijo aspiraba a entrar, podía ser un lugar cruel.
Esa tarde me entregó un sobre grande y grueso, sellado con lacre. Me hizo jurarle por la memoria de Ricardo que lo guardaría bien y que solo lo abriría si alguna vez me encontraba en una situación desesperada, si sentía que la vida me estaba arrinconando sin salida. «Esto no es caridad, Alma», me dijo con su voz grave. «Es justicia. Es lo que Ricardo hubiera querido para protegerlos». Acepté el sobre, sentí su peso en mis manos y le di mi palabra. Una palabra que he mantenido intacta durante más de 35 años. Esa caja de cedro se convirtió en la guardiana de su promesa. La he movido conmigo de un lado a otro de la casa, siempre manteniéndola oculta, a salvo de miradas curiosas. Dentro, junto a ese sobre sellado, guardo otras pequeñas reliquias de mi vida. La primera foto de Mateo, una carta de amor de Ricardo, la medalla de bautizo de mi hijo. Son los pilares de mi memoria, los tesoros de un reino que ya no existe. El sobre siempre ha estado ahí, como un gigante dormido. A veces, en los momentos más duros, lo sacaba y pasaba mis dedos por el sello de lacre, preguntándome qué secretos contendrían aquellas hojas, qué poder me había legado Julián. Pero nunca lo abrí. Mi orgullo y mi promesa eran más fuertes que mi necesidad. Hubo tantas ocasiones en las que la tentación me susurró al oído. Cuando no tenía para pagar la factura de la luz en invierno, cuando tuve que vender mis pendientes para una reparación urgente en el tejado, cuando me sentía aplastada por la soledad y la indiferencia de mi hijo. En Millennium, cada una de esas crisis pensaba en el sobre. Era mi red de seguridad, mi último recurso. Pero siempre algo me detenía. Pensaba que usarlo sería como admitir mi fracaso, como traicionar la confianza de Julián y la memoria de mi marido. Quería que Mateo triunfara por sí mismo, sin saber que su madre tenía un as bajo la manga. ¡Qué ingenua fui! No entendía que Julián no me había dado un salvavidas, sino un escudo. Después de la fiesta de cumpleaños, por primera vez en décadas, abrí la caja con un propósito. Mis manos no temblaban de necesidad, sino de una fría resolución. Rompí el viejo sello de lacre con cuidado, y de dentro del sobre saqué un fajo de papeles amarillentos por el tiempo. El lenguaje legal era denso y complicado para mí, pero los nombres y las firmas eran claros como el agua. El nombre de Julián, el nombre de mi Ricardo y el mío, Alma Rodríguez, repetido varias veces junto a porcentajes y cláusulas que hablaban de propiedad y derechos. No entendía todos los detalles, pero comprendí lo esencial. Julián se había asegurado de que el futuro de Mateo y el mío estuvieran entrelazados de una forma que mi hijo ni siquiera sospecha. He vuelto a guardar los documentos en su caja, pero ahora todo es diferente. Durante 35 años, vi ese sobre como un recordatorio de mi vulnerabilidad, una herencia nacida de la lástima de un buen amigo. Ahora, a la luz de la humillación que sufrí, entiendo su verdadero significado. No era un acto de compasión, era un acto de previsión. Julián conocía el mundo en el que se movería Mateo. Quizás intuía la clase de mujer que elegiría como esposa. Él no me dejó un tesoro para que yo sobreviviera. Me dejó un arma para que pudiera defenderme. Y después de 30 años de guerra silenciosa, he decidido que ha llegado el momento de aprender a usarla. Una semana después de la fiesta, el silencio de mi hijo era un grito ensordecedor. Una parte de mí, esa tonta e incansable parte maternal, todavía albergaba la fantasía de que llamaría, que se disculparía, que diría que todo fue un terrible malentendido producto del alcohol o de la presión social. Así que, con el corazón en un puño, marqué su número. Necesitaba escuchar su voz, necesitaba saber si quedaba algo del niño que crié. No esperaba una reconciliación milagrosa, solo una pequeña grieta en el muro de hielo que nos separaba, una señal de que su conciencia no estaba completamente muerta. Sostuve el auricular con fuerza, preparándome para su indiferencia, pero no para lo que realmente sucedió. No fue Mateo quien contestó, por supuesto, fue Isabela. Su voz, dulce como un veneno, me saludó con una familiaridad fingida. «Alma, qué sorpresa», le pregunté por mi hijo, y pude casi ver su sonrisa condescendiente a través del teléfono. Me dijo que Mateo estaba hasta arriba de trabajo
inmerso en un proyecto importantísimo que cambiaría sus vidas para siempre. Y entonces, como quien no quiere la cosa, soltó la bomba. De hecho, estamos pensando en mudarnos, Alma. Muy, muy lejos. Un lugar con más cultura, ¿entiendes? Necesitamos un nuevo comienzo, lejos de todo esto. Cada palabra era un alfilerazo, una forma elegante de decirme que su plan era deshacerse de mí de forma definitiva, cruzar un océano para asegurarse de que yo no pudiera volver a molestarlos. Colgué el teléfono sin despedirme. No había nada más que decir. La esperanza, esa pequeña y terca llamita, se extinguió por completo. Me senté en mi mecedora, pero no sentí dolor, ni siquiera rabia. Sentí una calma gélida, la misma que sentí al salir de su fiesta. Las palabras de Isabella no eran solo un insulto, eran una pieza clave de información. Un proyecto que cambiará nuestras vidas, mudarnos muy lejos. Junté las piezas. Estaban planeando algo grande, algo final. Probablemente vender la empresa que mi Ricardo y Julián habían soñado. El negocio nacido de mi broche de diamantes. Querían vender mi pasado para financiar su futuro. Y en el proceso, borrarme del mapa para siempre. Unos días más tarde, el destino, o quizás una fuerza superior, quiso que nuestros caminos se cruzaran. Fui al mercado del centro a comprar fruta, un pequeño placer semanal. Y allí estaba ella, Isabella, sentada en la terraza de la cafetería más cara de la plaza, con una de sus amigas de la alta sociedad. Me escondí instintivamente detrás de un puesto de flores, mi corazón latiendo con fuerza. No quería que me viera, pero una curiosidad morbosa me obligó a escuchar. El viento traía fragmentos de su conversación, y sus risas agudas cortaban el aire matutino. Hablaban de moda, de viajes, de gente que yo no conocía, hasta que escuché una frase que me heló la sangre. «Imagínate, querida, por fin libres», decía Isabella, sorbiendo su capuchino. «En cuanto Mateo firme la venta de ese vejestorio de empresa, nos vamos a la Toscana. Se acabaron los compromisos, las reuniones aburridas y, sobre todo, se acabaron ciertas anclas del pasado». Al decir esto último, su amiga soltó una risita cómplice y sus miradas barrieron la plaza con desdén, como buscando a esas anclas a las que se refería. Aunque no me vieron, sentí esa mirada sobre mí, como si supieran que estaba allí. La palabra vejestorio, para describir la empresa que le daba todo lo que tenía, el trabajo de la vida de mi esposo, fue una bofetada. Para ella, todo era viejo, descartable, yo incluida. Me alejé de allí sin que se dieran cuenta, con la bolsa de la compra temblando en mi mano. Ya no había dudas. La venta era real, la mudanza era inminente. El desprecio público, aunque fuera indirecto, era una confirmación de su plan. En la soledad de mi casa, mientras guardaba las naranjas, me di cuenta de que el tiempo se estaba agotando. No podía seguir esperando un milagro de arrepentimiento. Tenía que actuar. La conversación que escuché por casualidad no fue una casualidad, fue una advertencia. El universo me estaba diciendo que despertara, que dejara de ser una espectadora de la demolición de mi propia vida y tomara las herramientas que tenía a mi disposición. La siguiente escalada del conflicto fue aún más perversa. Una tarde, sin previo aviso, Mateo apareció en mi puerta, solo. Por un segundo mi corazón dio un vuelco. ¿Venía a hablar? ¿A pedir perdón? Lo hice pasar. Le ofrecí un café. Se sentó en el sofá de su padre, visiblemente incómodo, evitando mi mirada. No hubo disculpas. Después de unos minutos de charla trivial y silencios tensos, fue directo al grano. Sacó de su maletín una carpeta con varios documentos y la deslizó sobre la mesa. Su nerviosismo era palpable, y esa fue la primera señal de que algo andaba muy mal. «Mamá, necesito que me firmes esto», dijo con una voz que intentaba sonar casual. «Es solo un trámite familiar, algo relacionado con la herencia de papá, para simplificar unos asuntos fiscales antes de irnos». Me explicó vagamente que era para asegurar mi pensión, para que todo quedara en orden. Intentaba engañarme, manipularme para que firmara a ciegas, aprovechándose de la confianza que una madre deposita en un hijo. Quería que yo, con mi propia mano, firmara la renuncia a mis derechos, a mi historia,
a la verdad que él mismo desconocía. Fue, quizás, el acto más cruel de todos, porque no usó la crueldad de su esposa, sino el arma del afecto filial. Tomé los papeles con manos temblorosas, pero esta vez el temblor era fingido. Mi mente estaba fría y clara. Reconocí inmediatamente el logotipo de la empresa en la parte superior de las hojas. Hice lo que ellos esperaban de mí, actuar como una anciana confundida e ignorante. Me puse las gafas, acerqué los papeles a mis ojos y dije: «Ay, hijo, estas letras son tan pequeñas y yo no entiendo nada de estos asuntos. Déjamelo aquí, que lo miraré con calma. Quizás le pida al hijo de la vecina, que es abogado, que me lo explique un poquito». Vi el pánico cruzar sus ojos por una fracción de segundo, antes de que lo ocultara con una máscara de irritación. «No hace falta, mamá. No molestes a nadie. Es simple. Solo firma aquí. Confía en mí», insistió, su voz perdiendo la paciencia. La frase «confía en mí» resonó en la habitación, cargada de una ironía amarga. ¿Confiar en él? ¿Después de 30 años de abandono y una humillación pública? Me mantuve firme en mi papel de anciana desvalida. Le repetí que necesitaba tiempo, que a mi edad las cosas importantes no se podían hacer con prisa. Se levantó bruscamente, frustrado. «Está bien, pero date prisa. No tenemos todo el tiempo del mundo», dijo con un tono agrio antes de marcharse dando un portazo. El hijo que pedía mi confianza era el mismo que intentaba estafarme. A partir de ese día, el acoso se volvió constante. Las llamadas eran diarias. Primero Mateo, con su falsa preocupación y su impaciencia mal disimulada. Luego llamaba Isabela, y ella no se andaba con rodeos. Su voz ya no era dulce, era metálica, exigente. Me acusó de ser una vieja testaruda, de estar senil, de querer arruinarles la vida por puro capricho. ¿Qué pretende, Alma? ¿Un poco más de dinero? No sea ridícula. Debería estar agradecida de que nos preocupemos por dejarle sus asuntos en orden. Me espetó un día. Cada llamada era un nuevo asalto, una nueva capa de desprecio, y yo aguantaba en silencio, dejando que se desenmascararan ellos solos. El golpe más bajo, sin embargo, llegó cuando usaron a mis nietos. Una tarde, Isabela me puso al teléfono a Sofía. La pobre muchacha, evidentemente instruida por su madre, me habló con una voz vacilante. «Abuela, dice mamá que no quieres firmar unos papeles. Por favor, fírmalos. Son para nuestro futuro, para que podamos ir a la universidad en Europa». Escuchar esa manipulación a través de la voz inocente de mi nieta fue como recibir una puñalada en el alma. Estaban usando a sus propios hijos como peones en su juego sucio, envenenando su mente, enseñándoles que el fin justifica los medios. En ese momento, mi lucha dejó de ser solo por mí. Ahora también era por ellos, para que algún día supieran la verdad. Y entonces llegó la estocada final, la que borró cualquier atisbo de duda que pudiera quedar en mí. Hojeando el periódico local, me encontré con un reportaje a toda página en la sección de sociedad. Era sobre el 30º aniversario de la empresa. La foto principal mostraba a Mateo e Isabela, sonrientes, brindando con champán. El artículo era un panegírico al genio empresarial de mi hijo y al apoyo incondicional de su esposa. Narraba una versión completamente ficticia de los orígenes de la compañía, atribuyendo su fundación a la visión única de Mateo. No había ni una sola mención a su padre, ni a Julián, ni al sacrificio que lo hizo todo posible. Habían reescrito la historia. No solo me habían excluido de su presente, sino que ahora me estaban borrando de su pasado. Mi existencia, los sacrificios de mi marido, la lealtad de nuestro amigo Julián, todo había sido eliminado del relato oficial. Era el robo definitivo, el robo de la memoria. Ver esa mentira impresa, en papel, celebrada por toda la ciudad, fue lo que solidificó mi decisión. Ya no se trataba solo de una humillación en una fiesta o de un intento de estafa. Se trataba de la verdad, y yo era la única que podía sacarla a la luz. El conflicto había llegado a su punto más alto. La guerra silenciosa estaba a punto de terminar, y yo no iba a ser la víctima. El periódico yacía abierto sobre la mesa de mi cocina, y la sonrisa de Mateo y Isabela en la fotografía me observaba con una burla silenciosa.
Me quedé mirándolo durante un tiempo que se me antojó eterno, mientras el sol de la tarde se filtraba por la ventana, iluminando el polvo en el aire y la mentira impresa en el papel. En ese preciso instante, algo dentro de mí, algo que llevaba 30 años agrietándose, se rompió por completo. Pero no fue una ruptura ruidosa, con lágrimas y gritos de desesperación. Fue un quiebre silencioso, profundo y definitivo. Fue como si el corazón de la madre abnegada y perdonadora diera su último latido y, en su lugar, comenzara a latir el corazón de una mujer que había recordado su propio nombre. Alma, se acabó. Esa fue la única palabra que resonó en mi mente. Se acabó el esperar una llamada que nunca llegaría, el anhelar una migaja de afecto, el justificar lo injustificable. Dejé de mendigar amor y respeto a quienes habían demostrado, una y otra vez, ser incapaces de darlo. La mujer que había criado a Mateo, la que se sacrificó por él, había muerto en esa cocina, con la prueba de su ingratitud como lápida. La que quedaba en su lugar era diferente. Era una mujer de 82 años que había decidido que su legado y el de su marido valían más que la comodidad de un hijo desagradecido. Ya no buscaba su cariño, ahora solo buscaba justicia. Mi mente, de repente lúcida y afilada, empezó a trabajar. Dejé de pensar en el pasado y comencé a trazar un plan para el futuro. Y en ese mapa mental apareció un rostro casi olvidado, el de Javier Morales. Javier era hijo de nuestros antiguos vecinos, un muchacho estudioso y noble a quien mi Ricardo y yo habíamos ayudado a pagar sus estudios de Derecho cuando su familia pasó por un mal momento. Lo recordaba como un joven lleno de gratitud, con una brújula moral firme. Hacía años que no lo veía, pero sabía que se había convertido en un abogado respetado en la ciudad. Él era la persona indicada, no solo por su profesión, sino porque él sí recordaba el valor de un favor, el peso de la gratitud. Busqué en mi vieja libreta de direcciones, esa reliquia de un mundo sin teléfonos móviles, y encontré su número. Mis dedos, que habían temblado al sostener los papeles de Mateo, ahora estaban firmes al marcar. Cuando contestó, su voz era la de un hombre maduro y seguro, pero en cuanto me identifiqué, su tono cambió. «Doña Alma, qué alegría escucharla. Para mí siempre será un honor». Se acordaba de mí, se acordaba de todo. No necesité dar muchas explicaciones por teléfono. Le dije que necesitaba su consejo sobre un asunto familiar muy delicado y confidencial. Me dio una cita para la mañana siguiente, sin preguntas, sin vacilaciones. Esa simple muestra de respeto fue un bálsamo para mi alma herida. Esa noche dormí mejor que en muchos años. A la mañana siguiente me preparé para mi reunión como una soldado se prepara para la batalla. Abrí el armario y no elegí mi ropa de diario. Saqué el vestido azul oscuro que había usado en el funeral de Ricardo, el mejor que tenía. Me peiné con esmero. Me puse una gota del perfume que a él le gustaba. Luego, abrí la caja de cedro y saqué los documentos que Julián me había confiado. Los metí en mi bolso. Al mirarme al espejo, no vi a una anciana frágil. Vi a la esposa de Ricardo Vargas, a la madre de Mateo Vargas y a la dueña de una verdad que estaba a punto de salir a la luz. La oficina del doctor Morales era sobria y elegante. Él me recibió con un abrazo respetuoso y me hizo sentir como una reina. Le conté todo, la historia completa, sin omitir un solo detalle. De los 30 años de humillaciones, la escena del reloj en la fiesta, el intento de estafa con los papeles y, finalmente, el artículo del periódico que puse sobre su escritorio. Escuchó en silencio, su rostro endureciéndose con cada palabra que yo pronunciaba. Su indignación era palpable, pero controlada. Era la indignación de un hombre justo que ve cómo se comete una injusticia contra alguien a quien respeta. Cuando terminé de hablar, hubo un largo silencio. Él simplemente asintió y dijo: «Cuénteme qué traen esos papeles que guarda en su bolso, doña Alma». Deslicé el fajo de hojas amarillentas sobre la caoba pulida de su escritorio. El doctor Morales se puso sus gafas de leer y comenzó a examinarlos, uno por uno. Vi cómo sus cejas se arqueaban por la sorpresa, cómo una lenta sonrisa, mezcla de asombro y satisfacción, comenzaba a dibujarse en su rostro. Pasaba las páginas, leía las cláusulas,
Asentía para sí mismo. Cuando terminó se quitó las gafas y me miró con un respeto que casi me hizo llorar. «Doña Alma», dijo con una voz cargada de significado, «esto no es solo un escudo, como usted pensaba. Esto es la llave del castillo. Es irrefutable. Legalmente, usted es la dueña de la mitad de todo». El plan comenzó a tomar forma en ese mismo instante, en esa oficina silenciosa. La estrategia era simple y devastadora. El silencio. El doctor Morales me aconsejó no contestar más a sus llamadas y, si lo hacía, seguir actuando como si no entendiera nada. «Deje que se confíen», me dijo. «Deje que avancen con la venta de la empresa. Deje que pongan el precio, que negocien con los compradores, que sueñen con su vida en la Toscana. Nosotros actuaremos en el último momento, cuando el golpe sea más efectivo y la humillación, para ellos, sea pública». Por primera vez sentí el poder en mis manos. Salí de ese despacho no como una víctima, sino como la socia mayoritaria que estaba a punto de recordarles a todos el verdadero valor de la gratitud. Siguiendo las instrucciones del doctor Morales, me envolví en un manto de silencio. Mi teléfono sonaba sin cesar, una y otra vez, con la insistencia de un pájaro carpintero. Eran ellos, por supuesto. Primero Mateo, con mensajes de voz que pasaban de la falsa preocupación a la frustración mal disimulada. Luego Isabela, abandonando toda pretensión, dejaba recados cortantes y amenazadores. Ya no los escuchaba. Cada llamada sin respuesta era una pequeña victoria, un ladrillo más en el muro de mi nueva fortaleza. El poder, por primera vez, estaba cambiando de manos. Ellos, que siempre habían controlado la comunicación, que decidían cuándo y cómo hablarme, ahora se encontraban con un silencio impenetrable. Su pánico era el sonido de mi serenidad. Una semana después, recibí la llamada que sí estaba esperando. Era el doctor Morales. Su voz era tranquila, pero contenía un filo de excitación. Sus investigaciones discretas habían dado frutos. Había descubierto el nombre de la corporación internacional que estaba comprando, la empresa, y lo más importante, la cifra astronómica de la venta. Me detalló que eran unos suizos, conocidos por su meticulosidad y su aversión a los escándalos o irregularidades legales. Esta gente no compra un negocio, doña Alma, compran una reputación y no arriesgarán la suya por nada del mundo, me explicó. Esa información era oro puro. Ya no luchaba a ciegas, ahora conocía el campo de batalla y las debilidades de mi oponente. Cuando colgué, me senté y reflexioné sobre la cifra que me había dicho el abogado. Era una cantidad de dinero que mi mente apenas podía procesar. Tantas vidas de sacrificio, de coser hasta la madrugada y fregar suelos ajenos, no alcanzarían para sumar ni una pequeña fracción de esa fortuna. No sentí envidia ni codicia. Lo que sentí fue una profunda y amarga confirmación de la escala de su ingratitud. Estaban a punto de convertirse en multimillonarios gracias a un negocio que existía, porque yo había vendido la única joya de mi abuela, y su pago había sido arrojar mi dignidad a un cesto de basura. Esta revelación no me llenó de odio, sino de una inmensa y justa determinación. El primer movimiento de nuestro plan fue sutil, casi invisible. El doctor Morales, sin revelar para quién trabajaba, utilizó a un colega en el extranjero para enviar un correo electrónico anónimo a un miembro del consejo de administración de la empresa compradora. Era una sola pregunta, educada pero inquietante. Con respecto a la adquisición de Empresas Vargas, ¿se ha realizado una auditoría completa y exhaustiva de todos los accionistas fundadores y actuales de la compañía? No era una acusación, solo una pregunta, una pequeña semilla de duda plantada en la tierra fértil de la prudencia suiza. Sabíamos que, con gente tan rigurosa, una simple pregunta como esa sería suficiente para desatar una investigación interna. Y así fue. A los 3 días, el doctor Morales me llamó de nuevo. La semilla había germinado. Los compradores habían puesto en pausa las negociaciones finales. Le habían exigido formalmente a Mateo una lista certificada y notariada de todos los socios desde la fundación de la empresa, junto con las actas originales de la constitución de la sociedad.
La noticia me llenó de una satisfacción serena. Mi hijo, que se creía el único dueño y señor de su imperio, ahora tenía que rendir cuentas. Estaría revolviendo sus archivos, buscando documentos que creía sin importancia, sin sospechar que la mayor sorpresa de su vida se encontraba guardada en una caja de cedro en la casa de la madre, a la que tanto despreciaba. Este fue mi primer triunfo. Un triunfo silencioso, invisible para el mundo, pero inmenso para mí. Por primera vez en 30 años, una acción mía había tenido un efecto directo y tangible en sus vidas perfectas. Yo, la anciana insignificante, la ancla del pasado, había logrado detener, aunque fuera momentáneamente, la venta millonaria que era su pasaporte hacia el futuro. No era una victoria ruidosa, con aplausos y vítores. Era una victoria callada, como el movimiento de una pieza de ajedrez que, sin que el oponente lo sepa, acaba de poner al rey en jaque. La justicia, a veces, no grita, susurra, y su susurro había comenzado a resonar en los despachos más lujosos de Zúrich. Si tú también crees en la justicia silenciosa y en las segundas oportunidades, suscríbete y acompáñame en el resto de esta historia. Me encantaría saber qué piensas hasta ahora. La segunda mini revelación llegó de la forma más inesperada. Una tarde, mientras regaba mis geranios, alguien llamó a mi puerta. Al abrir me encontré con mi nieto, Alejandro. Estaba solo, con una expresión de angustia en su rostro joven. Hacía años que no cruzaba el umbral de mi casa. Lo invité a pasar, con el corazón encogido por una mezcla de sorpresa y temor. Se sentó en el borde del sofá, retorciendo las manos, y durante un largo rato permaneció en silencio. Era evidente que estaba librando una batalla interna. Le serví un vaso de agua y esperé, dándole el espacio que necesitaba para encontrar las palabras. Finalmente, habló. Me contó que la casa era un infierno. Sus padres no paraban de discutir, de gritarse por teléfono. Había escuchado palabras como problema legal, documentos desaparecidos, accionista fantasma. Me confesó que la noche de la fiesta se había sentido profundamente avergonzado del comportamiento de su madre y, sobre todo, del silencio de su padre. Abuela, yo nunca creí las cosas que mamá decía de ti. Dijo con los ojos llenos de lágrimas. Sé que no te he visitado. He sido un cobarde, pero yo sé quién eres. Su confesión fue un bálsamo, una prueba de que la maldad de Isabella no había logrado contaminarlo todo. Entonces se inclinó hacia adelante y bajó la voz, como si temiera que las paredes oyeran. Están desesperados. Creen que es un antiguo socio que quiere más dinero. Pero lo que más me preocupó fue oírles planear la reunión final. Creen que pueden solucionarlo antes de que los compradores se retiren. Será el próximo viernes, a las 10 de la mañana, en el Hotel Metropolitano, en el Salón Real. Me estaba dando el cuándo y el dónde. Me estaba entregando, sin saberlo, las coordenadas exactas para el clímax de mi plan. La información que el doctor Morales y yo necesitaríamos semanas para conseguir. Mi nieto me la trajo a la puerta de casa, envuelta en su arrepentimiento. No le revelé nada de mi estrategia. Por supuesto, no era el momento. Y no quería cargarlo con ese peso. Simplemente lo abracé. Un abrazo torpe al principio, pero que luego se volvió fuerte, real. Un abrazo que llevaba 25 años esperando. Le di las gracias por su honestidad y su valentía. Le dije que lo quería y que siempre sería bienvenido en mi casa. Fue un momento de pura conexión, una isla de verdad en medio de un océano de mentiras. Esta victoria era diferente a la primera. No era estratégica, era emocional. Me demostró que mi lucha no solo era por la justicia, sino también por la posibilidad de recuperar, al menos, una parte de mi familia. Cuando Alejandro se fue, me quedé mirando la puerta por un largo rato, con una sonrisa en los labios por primera vez en mucho tiempo. Tenía un aliado inesperado y valioso, que actuaba no por interés, sino por conciencia. Si el primer triunfo me había dado poder, este segundo me daba algo mucho más importante. Esperanza. La esperanza de que, más allá del dinero y de la empresa, había un futuro en el que podría sentarme con mi nieto a contarle las historias de su abuelo, del verdadero origen de su familia.
Mi determinación se solidificó. Ahora no solo luchaba por mi dignidad, sino por el alma de mi familia. El viernes llegó con un cielo gris y plomizo, como si la ciudad entera contuviera la respiración. Me puse mi vestido azul oscuro, el ancla de mi dignidad, y me miré al espejo. La mujer que me devolvía la mirada ya no tenía miedo. Sus ojos, aunque rodeados de arrugas, brillaban con una luz firme, la luz de un propósito inquebrantable. El doctor Morales pasó a recogerme puntualmente. Durante el trayecto en coche hacia el Hotel Metropolitano, no hablamos mucho. No era necesario. Ambos sabíamos que nos dirigíamos a la batalla final de una guerra que había durado 30 años. Al llegar, el lujo del vestíbulo, con sus lámparas de cristal y sus alfombras persas, me pareció frío y artificial. Un escenario perfecto para la farsa que estábamos a punto de interrumpir. Nos detuvimos frente a la imponente doble puerta de madera del Salón Real. De dentro llegaba un murmullo apagado de voces, el sonido de un futuro que se estaba negociando sin mí. Mi corazón latía con un ritmo fuerte y constante, no de nerviosismo, sino de pura adrenalina. Era el latido de la justicia que por fin despertaba. El doctor Morales se ajustó la corbata y me dirigió una mirada de aliento. ¿Lista, doña Alma? Asentí con la cabeza. Una sola vez, de forma decidida. Este era el momento. Todo el dolor, cada humillación, cada sacrificio, me habían traído hasta este preciso umbral. Empujamos las puertas y entramos. La escena dentro era exactamente como la había imaginado. Una larga mesa de conferencias brillaba bajo la luz de los candelabros. A un lado, un grupo de hombres europeos con trajes impecables, los compradores suizos, flanqueados por sus abogados. Al otro lado, mi hijo Mateo, y a su lado, radiante y triunfante, Isabella. Sobre la mesa, un contrato abierto y varias plumas estilográficas esperaban. Estaban a punto de firmar. Nuestra entrada repentina congeló la habitación. Todas las cabezas se giraron hacia nosotros. Vi el desconcierto en los rostros de los suizos, la incredulidad en el de Mateo, y una furia instantánea y volcánica que desfiguró la cara perfecta de Isabela. El tiempo pareció detenerse. ¡Tú!, siseó Isabela, poniéndose en pie de un salto. El odio en su voz era puro, sin destilar. ¿Cómo te atreves a presentarte aquí? ¡Seguridad! ¡Saquen a esta mujer de aquí ahora mismo! Su grito rompió el silencio, pero nadie se movió. Mateo estaba pálido como un fantasma, paralizado en su silla, mirándome como si hubiera visto a un espectro. Yo me mantuve en silencio, erguida, sosteniendo la mirada de mi nuera sin parpadear. Mi calma era mi mejor arma. Desmontó su agresión. La dejó expuesta en su vulgaridad ante la mirada atónita de los inversores extranjeros, que observaban la escena con creciente alarma y disgusto. Antes de que la situación degenerara más, el doctor Morales avanzó, con paso firme y seguro. Su presencia irradiaba una autoridad serena. «Buenos días, señores», dijo con una voz clara y potente que llenó la sala. «Soy el doctor Javier Morales. Les pido disculpas por esta interrupción, pero es mi deber informarles que esta transacción es fraudulenta y no puede proceder». Colocó su maletín de cuero sobre la mesa con un golpe seco que resonó en el silencio. «El señor Vargas ha omitido un detalle fundamental en esta negociación: la identidad de la socia mayoritaria y propietaria del 50% de la empresa que ustedes pretenden comprar». El caos se desató. Mateo balbuceaba. Isabela gritaba que era una locura, que era una mentira de una vieja senil. Pero los abogados suizos, con rostros impasibles, levantaron una mano pidiendo silencio. Uno de ellos se dirigió al doctor Morales. «¿Tiene usted pruebas de lo que afirma?». Con un movimiento lento y deliberado, mi abogado abrió su maletín y extrajo los documentos originales que Julián me había legado. No se los entregó a Mateo, sino que deslizó una copia compulsada sobre la mesa hacia el equipo legal de los compradores. El silencio volvió a caer, pesado y denso, roto solo por el susurro del papel al ser examinado por manos expertas. Fue entonces cuando hablé yo. Di un paso al frente, y mi voz, aunque no era fuerte, se proyectó con una claridad que sorprendió a todos, incluyéndome a mí misma. «Mi nombre es Alma Rodríguez, viuda de Vargas», dije, dirigiéndome al hombre que parecía ser
el líder de los compradores. Soy la viuda de Ricardo Vargas, cofundador de esta empresa junto a Julián Soler. Y como esos papeles demuestran, soy, desde el primer día de su constitución, la legítima propietaria de la mitad de sus acciones. Vi la mandíbula de Mateo caer, sus ojos desorbitados por la incredulidad. La verdad, finalmente, había entrado en la habitación, pero no había terminado. Miré a mi hijo, a ese hombre que había olvidado su propia historia, y continué. El capital con el que mi esposo y su socio fundaron este negocio, dije, mi voz ahora cargada con el peso de la memoria. No salió de un banco, salió de una casa de empeños, de la venta del broche de oro y diamantes de mi abuela, la única herencia que teníamos. Narré la historia frente a esos extraños, la historia que él había borrado, la que había reemplazado con cuentos de su propia genialidad. Cada palabra era un golpe contra el castillo de mentiras que había construido a su alrededor, y vi cómo sus muros comenzaban a derrumbarse. Finalmente giré mi rostro hacia Isabela, que me miraba con los ojos desorbitados por el pánico y el odio. Usted, le dije con una calma terrible, dijo en público que los regalos de gente pobre no combinan con su nueva vida. Tiró el reloj de mi marido, el abuelo de sus hijos, a la basura, porque era un objeto viejo, sin valor para usted. Me acerqué un paso más a la mesa, pues esta empresa, esta fortuna que tanto ansía, nació de uno de esos regalos de gente pobre. Nació del sacrificio y del amor que usted nunca podrá entender. La humillación que yo había sufrido en privado se la estaba devolviendo, multiplicada, en el escenario público que ella tanto valoraba. La sala era un retrato del desastre. Los ejecutivos suizos se levantaban de la mesa, sus rostros una máscara de disgusto. Uno de ellos dijo en un español claro: «Nuestro grupo no hace negocios con mentirosos ni con gente de esta calaña. La oferta queda retirada». Isabela soltó un sollozo ahogado, viendo cómo su futuro de lujo en la Toscana se desvanecía en el aire. Mateo, por su parte, se había encogido en su silla, un hombre roto, que por fin se veía obligado a enfrentar la verdad de sus actos. No sentí triunfo, ni alegría, solo una inmensa y triste sensación de justicia cumplida. Había perdido a mi hijo, quizás para siempre, pero había recuperado mi nombre, mi historia y mi dignidad. En cuanto las puertas del Salón Real se cerraron tras los ejecutivos suizos, la compostura de Isabela se hizo añicos. El rostro endurecido por el odio se disolvió en una máscara de pánico desesperado. Se abalanzó hacia mí, cayendo de rodillas en un acto de teatro grotesco, aferrándose a la falda de mi vestido. «Alma, por favor, perdóneme. No sabía lo que hacía. Fue un error, un terrible error», sollozaba, sus lágrimas de cocodrilo manchando la tela. Era una actuación patética, la última carta de una jugadora que había perdido la partida. La miré desde mi altura, sin una pizca de compasión. Hacía tiempo que sus lágrimas habían dejado de conmoverme. Con un gesto lento y deliberado, me solté de su agarre y di un paso atrás, dejándola arrodillada en el suelo, sola en medio de su propio desastre. Mateo, en cambio, no gritó ni suplicó. Permaneció hundido en su silla, con la mirada perdida en la mesa vacía, como si contemplara las ruinas de su vida. El peso de 30 años de cobardía, de mentiras y de traiciones pareció caer sobre sus hombros en un solo instante, aplastándolo. Por primera vez lo vi como realmente era, no un empresario de éxito, sino un hombre débil que había vendido su alma por una vida de lujos y había permitido que envenenaran su corazón contra la única persona que lo había amado incondicionalmente. Verlo así, tan roto y despojado de su arrogancia, no me produjo placer, solo un dolor profundo y antiguo, el dolor de una madre que ve a su hijo finalmente confrontado con el hombre en el que se ha convertido, con la ayuda del doctor Morales, que se mantuvo a mi lado como una roca. Tomé las riendas de la situación. Me dirigí a los pocos directivos de la empresa que quedaban en la sala, mudos testigos de la debacle. Con una voz firme que no reconocía como mía, anuncié que, como propietaria del 50% de las acciones, todas las negociaciones de venta quedaban canceladas de forma inmediata y definitiva.
Les convoqué a una reunión del Consejo de Administración para la semana siguiente para discutir el futuro de la compañía. En ese instante, dejé de ser la madre ignorada y me convertí en lo que legalmente siempre había sido, una fuerza a tener en cuenta, la guardiana del legado de mi esposo. La caída de Isabella fue tan rápida como espectacular. Su pérdida no fue solo económica. La historia de la reunión fallida, de la suegra inesperada que resultó ser la dueña de todo, se extendió como la pólvora por los círculos sociales que tanto le había costado conquistar. Se convirtió en el chisme del año, en el hazme reír de las mismas personas a las que había intentado impresionar. Perdió su estatus, su reputación y, lo más importante, su influencia sobre Mateo. Su castillo de naipes, construido sobre la ambición y el desprecio, se había derrumbado con un solo soplo de verdad. La dejaron sola, sin el dinero que anhelaba y sin el respeto que nunca tuvo. Unos días después, Mateo vino a mi casa. Era la imagen de la derrota. Se sentó en la misma cocina donde yo había leído el artículo que lo cambió todo. Y lloró, como el niño que yo recordaba, con un arrepentimiento que, esta vez, sentí que era sincero. Pidió perdón por cada desplante, por cada mentira, por su silencio cómplice. Me confesó cómo se había dejado seducir por un mundo que no era el suyo, cómo había permitido que Isabella lo moldeara a su imagen y semejanza, hasta olvidar de dónde venía. Lo escuché en silencio, dejando que vaciara su corazón de toda la ponzoña acumulada durante años. Cuando terminó, no le ofrecí un perdón fácil, porque las heridas profundas no sanan con una sola palabra. Le dije que el amor de una madre es inmenso, pero que la confianza es un cristal frágil, y él lo había hecho añicos. Le puse mis condiciones. Debía alejarse de la dirección de la empresa durante al menos un año. Necesitaba ese tiempo para encontrarse a sí mismo, lejos del poder y del dinero, para reflexionar sobre sus valores y decidir qué clase de hombre quería ser. Le abrí la puerta a una futura reconciliación, pero le dejé claro que tendría que ganársela con hechos, no con palabras. Era un perdón condicionado, un camino de vuelta que él, y solo él, debía recorrer. Mi vida, contra todo pronóstico, floreció. Con el sabio consejo del doctor Morales, asumí mi puesto en el Consejo de Administración. No me convertí en una ejecutiva despiadada. Me convertí en la conciencia de la empresa. Luché por restaurar los valores de Ricardo y Julián. Tratos justos para los empleados, inversiones en la comunidad, honestidad en los negocios. Mi vejez, que parecía destinada a la soledad y el olvido, encontró un nuevo propósito. Ya no era solo la guardiana de mi jardín, sino también del legado de mi marido. Descubrí una fuerza en mí que no sabía que poseía, y me gané el respeto de personas que antes ni siquiera sabían que existía. El futuro ahora es un lienzo en blanco. Mi ruptura con Isabella es, por supuesto, definitiva y sin retorno. La reconciliación con Mateo es un proceso lento, un puente que estamos reconstruyendo tabla por tabla. Aceptó mis condiciones y se ha alejado de todo. A veces me llama, y nuestras conversaciones son torpes, pero sinceras. Quien sí ha vuelto a mi vida de forma incondicional es mi nieto, Alejandro. Viene a verme cada semana, y juntos estamos recuperando el tiempo perdido, contándonos las historias que nos robaron. Ya no siento el peso del pasado, sino la ligereza de un presente en paz y la serena esperanza de un mañana en el que la gratitud, finalmente, sea la moneda de cambio en mi familia. He aprendido, en mis cienocios, el último tramo de mi vida, una lección que vale más que cualquier fortuna. Aprendí que la verdadera riqueza no se cuenta en billetes, ni se guarda en mansiones. Se mide en la fuerza de los lazos que creamos, en la memoria de los sacrificios compartidos y en el respeto que nos tenemos a nosotros mismos. Mi hijo y su esposa persiguieron el dinero creyendo que les daría la felicidad, pero solo les trajo un vacío más grande. Construyeron un imperio sobre cimientos de olvido y casi lo pierden todo, porque no entendieron que una casa, por muy alta que sea, se derrumba si sus cimientos son débiles. Se puede perder el dinero y recuperarlo, pero cuando se pierde el respeto, la gratitud y la memoria, se es pobre para siempre. La gratitud. Qué palabra tan sencilla y tan poderosa.
Durante años pensé que la gratitud era dar las gracias, un gesto de buena educación. Ahora sé que es mucho más. La gratitud es el hilo invisible que cose el pasado con el presente. Es el acto de recordar activamente que no hemos llegado a donde estamos por nosotros solos, que nuestro éxito se apoya en los hombros de quienes vinieron antes. La ingratitud de mi hijo no fue solo una falta de cortesía, fue un acto de amnesia deliberada. Al olvidar mis sacrificios, se olvidó de sí mismo. Por eso les digo, enseñen a sus hijos el valor de la gratitud, no como una obligación, sino como el mapa que siempre les mostrará el camino de vuelta a casa, a su verdadera esencia. También he aprendido que la dignidad es el esqueleto del alma. Podemos doblarnos por amor, podemos ceder, podemos perdonar 1000 veces, pero nunca, bajo ninguna circunstancia, debemos permitir que nos la rompan. Yo dejé que pisotearan la mía en nombre del amor maternal, creyendo que mi silencio era una prueba de mi afecto. Fue un error. El verdadero amor no exige sumisión, no humilla ni desprecia. El verdadero amor se construye sobre el respeto mutuo. No permitan que nadie, ni siquiera la sangre de su sangre, les convenza de que valen menos de lo que son. Porque al final del día, cuando todas las batallas han terminado, la única persona con la que tienes que vivir en paz es contigo mismo. Mi lucha nunca fue por venganza. La venganza es un veneno que se bebe uno mismo, esperando que el otro muera. Lo que yo busqué fue equilibrio, fue poner en la balanza mis 30 años de amor y sacrificio para que pesaran lo mismo que su riqueza y su éxito. La justicia no siempre llega a través de los tribunales. A veces llega a través de un acto de valentía silencioso, de la revelación de una verdad guardada durante mucho tiempo. Y el perdón es un regalo complejo. He aprendido que perdonar no es olvidar, sino soltar el ancla del rencor para que tu barco pueda seguir navegando. Le he dado a mi hijo la oportunidad de ganárselo, pero la paz que siento ahora es porque me perdoné a mí misma por haber esperado tanto tiempo para defender mi propia historia. Así que, si algo puedo dejarles como legado de mi historia, es esto. El ciencieux, amor de una madre es un jardín, no un territorio a conquistar. Es un lugar para que los hijos crezcan fuertes, no para que arranquen las flores y envenenen la tierra. Cuiden sus raíces, honren su historia, y nunca olviden que cada paso que dan hacia el futuro es posible gracias a las huellas que alguien dejó en el pasado para ustedes. La vida, al final, no nos pregunta cuántos trofeos hemos ganado, sino cuántas manos hemos sostenido y cuántos corazones hemos tratado con gratitud, porque esa es la única herencia que ni el tiempo ni el dinero pueden comprar ni destruir. Si esta historia ha tocado tu corazón, compártela. Quizás haya alguien en el mundo que necesite recordar el valor de una madre. Gracias por haberme escuchado.